días, hermanos. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a estar estudiando juntos un versículo muy conocido, el verso 28. Romanos 8, 28, por favor vayan ahí. Pasaje muy conocido, creo que junto con Juan 3:16, tal vez es uno de los más conocidos en las Escrituras. Tal vez muchos de ustedes lo saben, lo conocen de memoria a este versículo. Dice así Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Podemos titular este mensaje seguros en su providencia, seguros en la providencia de Dios, porque de eso habla este versículo. Es un versículo que ha ayudado a millones de cristianos en los momentos más oscuros de sus vidas. Es una promesa que para muchos es la más sublime de las Escrituras, cuya magnitud, dice un comentarista, es abrumadora, ya que alcanza todas las cosas pertinentes para la vida del creyente, es decir, todo, todo será usado por Dios para el bien del creyente. Eso es lo que significa. Todas las cosas pertinentes para la vida del creyente. Dios usará todas las cosas, todos los acontecimientos, todas las circunstancias en la vida del creyente. Dios lo usará para el bien del creyente. Bueno, es una promesa que necesitamos entender como toda promesa en las Escrituras, pero no solo necesitamos entenderla, necesitamos creerla de todo corazón para sacarle el jugo a esta promesa, para que nos haga bien, para aplicarla a nuestras vidas, para beneficiarnos de ella. Necesitamos entenderla, necesitamos creerla para ser consolados, para ser animados con esta promesa. Porque es justamente eso lo que el Espíritu Santo está guiando a Pablo a hacer. En definitiva, es el Espíritu Santo que está buscando consolar, animar a los creyentes con esta promesa preciosa para los destinatarios de las cartas de Pablo, pero también obviamente para cada creyente a lo largo de la historia. Ya lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir. En cuanto a John Piper, hace un comentario acerca de este versículo y él dice lo siguiente: nada puede tumbarnos cuando estamos dentro de las murallas de Romanos 8:28. Y él dice también, fuera de Romanos 8:28, todo es confusión, todo es ansiedad, todo es temor, todo es incertidumbre. Es decir, que John Piper nos ayuda a, a pensar en este pasaje en forma de una muralla creada por Dios, una muralla poderosa, y nosotros los creyentes dentro de esa muralla, y estamos protegidos de todo lo que pasa alrededor por esas murallas poderosas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Entonces, cualquier circunstancia, acontecimiento que nos toca vivir, por más oscuro que pueda ser, entender que ese momento, que esa circunstancia no es producto de la casualidad, que esa circunstancia, que ese momento es ajeno a Dios, sino que Dios está al control de esa situación y no solo al control, involucrado, y está Dios involucrado para usar ese momento, esa situación, esa circunstancia, para el bien mío, para el bien del creyente, para el bien tuyo. Eso nos da tranquilidad, eso nos da confianza, eso nos da consuelo. Pero cuando yo no entiendo eso, cuando yo no entiendo que Dios está al control, cuando yo no entiendo que el momento que estoy viviendo, tal vez pienso que es producto de que Dios se olvidó de mí, o no pienso en que Dios está al control y no conecto Romanos 8:28 con mi vida, entonces, claro, voy a estar desesperado, va a haber confusión en mi vida, va a haber temor, va a haber ansiedad, va a haber incertidumbre. Por eso necesitamos, como dije al comienzo, entender y creer de todo corazón este pasaje para el bien de nuestras almas.
Bueno, el contexto de este versículo, obviamente, es Romanos 8, Romanos todo, Romanos 8, es un pasaje, es un capítulo entero, de punta a punta, que nos habla acerca de la imperdible salvación, es decir, la salvación que Dios da al creyente no se puede perder. Vimos eso la semana pasada, no se puede perder, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, así comienza el capítulo 8 y concluye diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que nos pueda hacer perder la salvación. Nosotros miramos en capítulo 8 y también vemos que mientras avanzamos a esa gloria futura que está lista, que está preparada por Dios para nosotros, observen, así termina el verso 30 diciendo que Dios nos va a glorificar, es decir, a los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo, a los que llamó en el tiempo, a los que justificó, está hablando de los creyentes, a esos también glorificó. Es algo que todavía no ocurrió, pero es tan seguro que va a pasar, que está escrito allí de manera, eh, un verbo en el pasado, como dándolo por hecho. Va a pasar sin lugar a dudas, hacia allá vamos. Pero mientras vamos hacia ese glorioso momento, en esta vida, cada uno de nosotros, cada creyente a lo largo de la historia, la iglesia y cada creyente individual, atravesamos por momentos de sufrimiento, nos encontramos con momentos no agradables, y el contexto de esta porción tiene que ver con el sufrimiento. Observen ahí en el verso 18 del capítulo 8, Pablo dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No se comparan. Lo que va a venir, el tiempo glorioso, no se compara eso con lo que estamos viviendo ahora, dice Pablo, con este tiempo en el cual padecemos sufrimiento. Hay sufrimiento por ser cristianos, hay sufrimientos por vivir a contramano en este mundo. Bueno, todos los creyentes han sufrido a lo largo de la historia. El mismo Pablo, el que está escribiendo esta carta, ha sufrido. Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, ha sufrido. Y él dijo: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros, dando por hecho de que todo creyente va a ser perseguido y va a sufrir por causa de ser un cristiano. Pero también tenemos que entender que no solo por vamos a sufrir por ser cristianos, en el sentido de que nos van a perseguir porque vivimos a Cristo, sino que también vamos a atravesar momentos difíciles, momentos de sufrimiento, porque Dios soberanamente, Él entiende que necesitamos pasar por esos momentos, y porque por vivir de este lado de la gloria, pasamos por momentos adversos, por momentos de sufrimientos. Bueno, todos conocemos la vida de Job. Dios entendió en su soberanía que Job necesitaba pasar por un momento adverso, por un momento de sufrimiento, por un momento de prueba, y así fue. Y no fue porque él era alguien que estaba predicando el Evangelio y personas lo persiguieron, sino que Dios consideró que tenía que pasar por ese momento. Y así puede ser en nuestra vida. Pero cuando nosotros consideramos la vida de todos los creyentes, sea la vida de un profeta, la vida de un apóstol, la vida de Job, observamos que todos estamos familiarizados con la vida de Job, o la vida de Moisés, desde que nace Moisés, es protegido por sus padres, y cuando ya, siendo que Faraón había dicho que maten a todos los niños, sus padres protegieron a Moisés, y cuando ya no lo pudieron proteger más, lo pusieron en una canasta y lo largaron por el río. Y no cayó en cualquier mano, sino que cayó en las manos de una mujer que justo estaba en ese lugar. Y esa mujer no fue cualquier mujer, sino la hija de Faraón, quien se encariñó con este bebé y lo tomó para sí, de alguna manera lo adoptó, y Moisés creció en el palacio de Faraón. Y nosotros vemos la historia, y después puede ser instruido, porque la nodriza que busca a la hija de Faraón, es justamente la mamá de Moisés, la mamá biológica de Moisés. Y Moisés es instruido, y Moisés aprende acerca de su Dios. Y bueno, todos conocemos la historia, y podemos ver, al ir leyendo todo el Pentateuco y poder leyendo
Génesis, poder al ir leyendo el final de Génesis y luego la historia del pueblo de Israel en Egipto y la historia de Moisés, como recién veníamos narrando, vemos detrás de todo esto la mano invisible de Dios. Vemos que Dios está orquestando y guiando todo con fines gloriosos para la vida del creyente, para la vida de su pueblo. Cuando llegamos a Romanos 8:28, a este pasaje, vemos una promesa preciosa para la iglesia de Cristo y para cada creyente individual. Cada uno de nosotros, los creyentes, en esta vida vamos a atravesar por circunstancias agradables y circunstancias desagradables. Pero entender que estamos dentro de las murallas, como dice Piper, de Romanos 8:28, nos mantendrá sin tumbarnos. Entender que la mano invisible de Dios está guiando todo para nuestro bien, nos debe animar, nos debe consolar. Entender que la mano invisible del Dios Todopoderoso, del Dios soberano, la mano invisible está guiando todo para nuestro bien. Aplícalo a tu vida, todo para tu bien debe animarte y debe consolarte. Lo que vamos a estar viendo en este pasaje es lo siguiente. El Espíritu Santo, que es el personaje principal, la tercera persona de la Trinidad en este capítulo, el Espíritu Santo, nos hace saber que la salvación del creyente está asegurada porque Dios providencialmente utiliza todas las cosas para hacer cumplir su propósito eterno en cada creyente. Otra vez, el Espíritu Santo nos hace saber que la salvación del creyente está asegurada porque Dios providencialmente utiliza todas las cosas para hacer cumplir su propósito eterno en cada creyente. Dios escogió al creyente desde antes de la fundación del mundo, verso 29. A los que conoció también los predestinó. Eso está hablando desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo Dios los llamó, los convocó eficazmente, los justificó. Y mientras esperamos ese gran día donde vamos a ser glorificados, que va a ocurrir sin lugar a dudas, verso 30, ya lo mencionamos, Dios está usando todas las cosas para santificarte, para asemejar tu vida a Cristo. Eso se tiene que grabar en nuestra vida, en nuestro corazón. Mientras caminamos este camino, que Dios sabe cuándo va a terminar, Dios está usando todas las cosas para santificarte, para asemejar tu vida a Cristo. Es decir, cada día estamos en manos del alfarero, que no desperdicia nada, que usa todas las cosas para tu bien, para mi bien. Dios asegura que siempre tiene un propósito para la gloria de sí mismo y para el bien de su pueblo en todo acontecimiento. Es decir, este versículo lo que está haciendo es asegurarnos que Dios siempre tiene un propósito para su gloria, para su propia gloria y para el bien de su pueblo y para el bien del creyente, para el bien tuyo, para el bien mío, en todo acontecimiento. Entender eso tiene que darnos tranquilidad, consuelo y tiene que ayudarnos a sacarle el jugo a este pasaje. Ahora, pensando en lo que dije recién, que el Espíritu Santo nos hace saber que la salvación del creyente está asegurada porque Dios providencialmente utiliza todas las cosas para hacer cumplir su propósito eterno en cada creyente. ¿Qué quiero decir con providencialmente? Que Dios providencialmente, justamente eso, que Dios hará que todas las cosas, ¿no? Con su mano invisible, de manera providencial, muchas veces sin que yo me dé cuenta, Dios hará que todas las cosas sirvan para mi bien, que todas las cosas sirvan para tu bien, para el bien del creyente. Y ese bien, como vamos a ver, es de formar progresivamente a Cristo en tu vida, de formar progresivamente a Cristo en nuestras vidas, en la vida de los creyentes. John Piper dice, la confianza de que un Dios soberano gobierna para nuestro bien constituye un refugio incomparable de seguridad, esperanza y poder ante cualquier dolor o placer que experimentamos en nuestras vidas.
La confianza de que un Dios soberano gobierna para nuestro bien constituye un refugio incomparable de seguridad, esperanza y poder ante cualquier dolor y placer que experimentemos en nuestras vidas. Leamos otra vez el pasaje. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Noten que el versículo comienza con una I, y esa I une verso 28 a 39, es decir, del verso 28 hasta el final, une todo lo que va a decir, pero también lo une con los versículos anteriores, con el párrafo anterior. Y cuando miramos el párrafo anterior, donde entra versos 17 y 18, como ya vimos, nos damos cuenta que el contexto tiene que ver con sufrimiento. Dice así, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados por la gloria que nos ha de ser revelada. Y ese sufrimiento es por causa de que vivimos conforme al Espíritu y no andamos conforme a la carne. Eso lo vemos verso 12 al verso 16. Andamos, somos deudores no a la carne, sino que somos deudores del Espíritu y vivimos conforme al Espíritu, y el Espíritu nos guía y el Espíritu nos ayuda a obedecer las Escrituras, y por vivir de esa manera vamos a tener sufrimiento, pero no solo sufrimiento por vivir conformes a las Escrituras, sino que también sufrimos por la pecaminosidad que aún hay en nosotros. Romanos 8:23, observen, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, no solo la creación, de eso está hablando los versículos anteriores, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, es decir, que adentro nuestro gemimos y deseamos salir de este cuerpo y deseamos ser glorificados porque tenemos lucha con nosotros mismos. Bueno, Romanos 7, el capítulo anterior, habla Pablo de que él tiene una lucha tremenda con su propia carne. Lo que quiero hacer, no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero, eso hago. Tiene una lucha tremenda. El creyente le duele muchas veces caer en pecado, llora por su pecado, eso es una característica del creyente. Mateo 5:4, así llegamos a ser creyentes y así vivimos como creyentes. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque entendemos que el pecado es una ofensa a Dios y a diario luchamos con el pecado, entonces sufrimos. Sufrimos por ser cristianos, por ser obedientes, sufrimos por nuestra propia pecaminosidad, sufrimos por el pecado de otros, porque nos duele que otros pequen, no solo contra nosotros, sino que pequen y que no amen a Dios, nos duele. Entonces el contexto de este pasaje tiene que ver con el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, hay certeza, hay seguridad de que todo está bajo control, que todo está bien en las manos de Dios. Noten que dice, y sabemos, estamos plenamente seguros, esa es la idea. Tenemos seguridad, tenemos certeza de que Dios está obrando conforme a su propósito. Tenemos la certeza, sabemos, estamos seguros que Dios está usando todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, la adversidad, para nuestra santificación y futura glorificación. Noten algo interesante, el que está escribiendo es Pablo, pero nosotros sabemos que la profecía, nos dice segunda de Pedro 1:21, las profecías, es decir, la escritura, no vino como voluntad propia de hombres, sino que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo está diciendo, y sabemos, porque el Espíritu Santo lo está guiando a escribir esto, y el Espíritu Santo nos está diciendo que los creyentes sabemos, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios va a usar todas las cosas, o está usando todas las cosas para el bien del creyente, para la santificación del creyente. Y sabemos que para los que aman a Dios, y luego viene la frase principal de este versículo, que es, todas las cosas cooperan para bien. Ese es el punto principal del texto. Todas las cosas cooperan para bien. Luego lo que está arriba de esa frase y lo que está debajo de esa frase son, o nos muestra las condiciones a la cual o en quienes se aplica esta frase de que todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien, ¿en quiénes? En los que aman a Dios,
está arriba de la frase, y en los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ven? La parte principal de este pasaje entonces es: todas las cosas cooperan para bien. Ahora, esta tremenda y consoladora promesa no aplica a todos. O podemos preguntarnos, ¿aplica a todas las personas esta promesa? ¿Puedo usar yo este pasaje para animar, para consolar a un no cristiano y decirle todas las cosas te van a ayudar a bien a alguien que no es cristiano? ¿Se lo puedo decir? Bueno, sí, se lo puedo decir. La idea es: ¿realmente aplica este pasaje a un no cristiano? Los que aman a Dios, ¿quiénes son? ¿Solo cristianos? ¿Son cristianos y no cristianos? ¿Son algunos cristianos? Porque es una condición, un requisito para que se aplique la frase que todas las cosas cooperan para el bien. ¿De quiénes? De los que cumplen esta condición, de los que cumplen este requisito, los que aman a Dios. Y los que aman a Dios es un requisito que solo se cumple en el pueblo de Dios, solo se cumple en aquel que es un cristiano. Amar a Dios es un indicador de alguien que es un cristiano, de alguien que es salvo. Recuerden que el contexto es seguridad de salvación. Los que son aquellas personas que han sido salvadas. Es decir, este pasaje no se cumple en un no cristiano. No podemos pensar tampoco que Pablo está hablando y decimos, bueno, Pablo está diciendo esto porque hay cristianos que aman a Dios y cristianos que no aman a Dios, ¿no? El punto es que si sos un cristiano, amás a Dios. Si sos un cristiano, amás a Dios. Por lo tanto, esta frase, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, esta frase deja afuera a todo aquel que no es un cristiano. Porque los no cristianos, los no salvos, no aman a Dios. Es más, pedirle a un no cristiano que ama a Dios, para que ustedes tengan una idea, es como pedirle a un cadáver que respire. Imposible. Es pedirle a un cadáver que se mueva o que se levante. No va a pasar eso. No lo puede hacer. Es imposible que lo haga. Es incapaz. Pero no solo eso, sino que un no cristiano no solo no ama a Dios, sino que la Biblia nos enseña que odia a Dios, aunque no lo va a admitir tal vez, pero odia a Dios. Observen verso 7 y verso 8 de este capítulo. Dice: y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ella es la mente de un no cristiano, está puesta en la carne y dice que es enemiga de Dios. Nosotros sabemos que un enemigo odia, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros sabemos por otros versículos que aman las tinieblas, aman el pecado y odian a Dios. Bueno, en 1 Corintios 16:22 dice Pablo, también el mismo autor de esta carta, dice: si alguno no ama al Señor, si alguno no ama al Señor, ¿qué? Que sea anatema. ¿Qué significa eso? Que sea consagrado a destrucción. En otras palabras, se va al infierno. ¿Ven? Y Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que los que están en Cristo Jesús, los que son salvos, los que aman a Dios, ya no tienen posibilidad de ser condenados. Y Pablo dice: si alguno no ama al Señor, ¿qué les espera? La destrucción. Por lo tanto, la frase para los que aman a Dios solo encaja, solo aplica a creyentes. Un no creyente no ama a Dios, odia a Dios. Bueno, Jesús dijo, Jesús, Dios encarnado, vivió en esta vida y él dijo: sabéis que me ha odiado a mí, que me han odiado a mí antes que a ustedes. Estaba diciéndole a los discípulos: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El que me odia a mí, dice Jesús, odia también a mi Padre. Los fariseos decían que amaban a Dios, pero odiaban a Jesús. Pero ellos no se daban cuenta que en realidad odiaban a Dios, porque no se puede amar a Dios sin amar a Jesús. Ellos odiaban a Jesús y odiaban a Dios. Ahora, nosotros podemos pensar
que no amar a Dios significa ser un ateo declarado y decir con la boca, yo no creo en Dios, yo odio a Dios, para mí Dios no existe, e insultar a Dios, y tal vez pensamos en nuestra mente que esa persona es la que no ama a Dios. Bueno, se puede ser un religioso, se puede decir con la boca que se ama a Dios, pero en realidad no amar a Dios. Es decir, que no se trata solo de decir con la boca que se ama a Dios, sino que hay evidencias de que alguien ama a Dios en la vida, en la conducta, en el carácter. Bueno, el pasaje que todos conocemos, Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos cosas religiosas, porque ese es el contexto. Jesús le va a decir a esos religiosos, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Con sus bocas ellos tal vez decían que amaban a Dios, pero con su vida evidenciaban que realmente no amaban a Dios, que no eran salvos, y Jesús les dice, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y van camino al infierno. Así que podemos decir que solo existen dos clases de personas en el mundo, y aún existen dos clases de personas dentro de la iglesia. Son los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Veamos un poquito más acerca de los que aman a Dios, para que no quede duda. En 1 Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro está diciendo que Dios está exaltando a Dios y alabando a Dios porque juntamente a él y al resto de los creyentes a quienes escribe, dice, Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Dios nos ha dado vida espiritual, eso es lo que significa. Y luego en el verso 8, hablando de Jesús, Pedro dice, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Quiénes son los que aman a Jesús? ¿Quiénes aman a Dios? Los que nacieron de nuevo, los que nacieron espiritualmente de nuevo, los que creyeron en el sacrificio de Cristo en las muertes sustitutorias, los que entendieron que Jesús murió en la cruz por sus pecados, resucitó para la justificación de ellos, se arrepintieron y creyeron. Entonces esos nacieron de nuevo y a partir de ese momento, no antes, a partir de ese momento comenzaron a amar a Dios. Comenzaron a ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, a partir del momento que se arrepiente y cree, nueva criatura es, una nueva criatura. Ahora no odia a Dios, ahora ama a Dios. ¿Y cómo sabemos? ¿Cuáles son las evidencias de que ama a Dios? Bueno, la marca más evidente que demuestra que una persona ha sido salva y se ha convertido en un amante de Dios es la obediencia a Dios. No es alguien que simplemente dice yo amo a Dios con su boca. No es alguien que simplemente dice yo hice una oración de fe, acepté a Jesús en mi corazón. No, no. La evidencia de que alguien realmente ama a Dios, de que alguien realmente ha nacido de nuevo, la evidencia palpable, lo que se puede ver también, es que esa persona se caracteriza por ser alguien obediente a Dios. Es alguien que obedece las escrituras, porque alguien que es obediente a Dios es alguien que estudia las escrituras, porque Dios habla por medio de las escrituras, porque ahora no vive como antes vivía, sin estar sometido al señorío de Dios, ahora está sometido al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Y eso se hace evidente porque se somete a las escrituras, porque Dios habla por medio de las escrituras, no habla de otra manera, no habla por medio de sueños ni por medio de profetas que hoy andan por ahí diciendo que tienen palabra, revelación especial de Dios. Dios habla por medio de la revelación de las escrituras. Claro que usa personas que estudian las escrituras, pastores, maestros que estudian y no tienen revelación nueva, sino que explican la revelación que ya está en las escrituras y de esa manera Dios habla y Dios habla por las escrituras y la vida del creyente se caracteriza porque es obediente.
O sea que esa obediencia evidencia de que es una nueva criatura y de que ama a Dios. Bueno, Jesús mismo lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué va a pasar? Guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bueno, fíjense ahí en Romanos 8, en el verso 12, dice así pues, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, eso era antes, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, es decir, si vivís conforme a la carne, estás demostrando que nunca naciste de nuevo, que todavía no amas a Dios. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu de Dios que vino a vivir en tu vida, demostrás que ahora aborreces el pecado y que amás a Dios porque Dios te ha capacitado para obedecerlo, entonces viviréis, entonces demostrás que sos un creyente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿ves? El Espíritu de Dios viene a vivir en tu vida y te capacita para vivir una vida como nunca antes la había vivido. Te capacita para amar las Escrituras, para amar a Dios y para vivir conforme a las Escrituras. Y eso es una evidencia de que sos una nueva criatura, es una evidencia de que amas a Dios, no porque lo decís, sino porque tu vida de obediencia evidencia que amas a Dios. El salmista dice en el Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Esas son palabras de un creyente. Recuerden que un no creyente no se sujeta a la ley de Dios, no puede, ni quiere sujetarse, porque no ama la ley de Dios, no ama la Biblia, no ama a Dios. Ahora, obviamente, el amor del creyente a Dios, a las Escrituras, no es perfecto, obviamente, pero es el patrón de vida. Y obviamente que siempre hay espacio para amar más y más a Dios. Por eso Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor, ese amor que ahora tenemos para amar a Dios, para amar las Escrituras, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. A partir de ser creyente tenemos la capacidad de amar a Dios, de amar las Escrituras, y eso se hace evidente, y de crecer en ese amor. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Son los creyentes. ¿Cómo se evidencia que aman a Dios? Porque son obedientes a las Escrituras. Amamos a Dios, los creyentes, y tenemos que entender esto. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. No amábamos a Dios, no buscábamos a Dios, no queríamos a Dios, odiábamos a Dios, pero Dios nos buscó y nos salvó. Y Dios nos buscó en el contexto de que cuando éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ese era nuestro estilo de vida, practicábamos, vivíamos en el pecado, Dios dio a su Hijo para salvarnos. Y en ese contexto nos llamó, en un contexto de que vivíamos indiferentes, en que vivíamos odiando a Dios, en que vivíamos para nuestro reino. Así es la vida de Pablo. Pablo no amaba a Jesús. Hechos 9, no amaba a Jesús y fue encontrado por Jesús. Pablo no buscó a Jesús, Jesús buscó a Pablo y Pablo fue encontrado. Y Pablo a partir de ese momento comenzó a amar a Dios. Pablo, Saulo, Saulo, le dijo Jesús allí en Hechos 9, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me odias? Pablo respiraba amenazas de muerte, odiaba a Cristo, odiaba a los creyentes, odiaba el Evangelio, quería matar a todos aquellos que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de ese momento, que Dios lo encuentra a él, que Jesús lo encuentra, Pablo nació de nuevo. Y a partir de ese momento, Pablo comenzó a amar lo que odiaba, a predicar lo que quería destruir. Comenzó a evidenciar con su vida obediente a las Escrituras, obediente a Jesús, que era alguien que había nacido de nuevo, que era alguien que amaba a Dios, no porque lo decía, sino porque también se veía en su vida. Y así es en la vida del creyente. Cuando un creyente ama a Dios es porque Dios lo amó primero, eso es lo que dijimos recién, pero también podemos agregar a esto que ama a Dios porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir al creyente. Observa en verso 9 del capítulo 8.
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que están las personas que tienen el Espíritu de Dios, son los creyentes, los que aman a Dios, y son los que no tienen el Espíritu de Dios, son los no creyentes, los que no aman a Dios. Y ese Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir en el momento que el creyente escucha el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y como dice Romanos 5:5, Dios derrama su Espíritu, Dios derrama el amor en la vida del creyente. Y ahora el creyente tiene ese amor que necesitaba para amar a Dios y para vivir como nunca antes había vivido, para amar a Dios, para amar las Escrituras, para andar en el Espíritu, viviendo conforme a las Escrituras y haciendo evidente ese amor que Dios ha derramado en el corazón. Entonces la obediencia a la palabra de Dios es la marca más notable de alguien que ama a Dios, como resultado de haber sido alcanzado por el amor de Dios. Estoy tratando de dejar claro quiénes son, a quién aplica este versículo, a los que aman a Dios. No solo el que dice yo amo a Dios, sino el que realmente se evidencia que ama a Dios porque ha nacido de nuevo, porque es salvo. Y esa marca notable de alguien que ama a Dios es obediencia a la palabra de Dios. Y obedece la palabra de Dios porque la desea, cosa que antes no la deseaba. Por eso en 1 Pedro 2, capítulo 1, verso 1 y 2, capítulo 2, verso 1 y 2, el apóstol Pedro dice que el creyente desecha el pecado y desea la palabra de Dios. ¿Y por qué desecha el pecado y desea la palabra de Dios o debe desear la palabra de Dios? Porque ha nacido por la palabra de Dios. Eso está en capítulo 1, verso 23 al 25 de Primera de Pedro 1. Dios le da vida nueva y al que le da vida nueva ahora tiene la capacidad de desechar el pecado, de arrepentirse del pecado que sigue molestando y que sigue estando en su vida, pero ahora tiene la capacidad de arrepentirse y tiene la capacidad de desear la palabra de Dios, y eso es lo que pasa en el creyente porque ama a Dios, porque le duele pecar, porque ya no quiere pecar. Y cuando peca, llora por su pecado y tiene hambre y sed de justicia y se arrepiente de su pecado y desea la palabra de Dios y desea ser santificado. Esa es una marca de alguien que ama a Dios. Así que querés saber si amas a Dios, observa tu vida, si sos obediente a sus claros mandamientos. Observa tu vida, pensá en tu vida y pregúntate, ¿amo a Dios? ¿Realmente estoy desechando el pecado en mi vida? ¿Estoy amando a Dios al punto que quiero saber lo que Él dice en la Biblia para obedecerlo? ¿Obedezco a Dios? ¿Ese es el patrón de mi vida? ¿O mi vida se caracteriza por ser una vida de desobediencia, una vida lejos de las Escrituras? Podemos dar algunas evidencias más, no solo evidencia, no solo la evidencia de que amamos a Dios, sino también evidencia de que amamos a nuestros hermanos. Eso también demuestra que amamos a Dios. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, sabemos que somos salvos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, es decir, no es salvo. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, alguien que ama a Dios se evidencia porque es obediente a Dios, porque conoce las Escrituras y obedece las Escrituras, pero también porque su amor a los hermanos, a la iglesia de Cristo, es evidente también. Esa persona está evidenciando que es alguien que ama a Dios, es alguien que ama la venida de Cristo también. Hay más evidencias, solamente algunas, pero ama la venida de Cristo. Pablo decía en 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y quiénes son los que aman su venida? Los creyentes aman su venida. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo.
Pablo vivía a la luz de la venida de Cristo, él esperaba la venida de Cristo, él estaba ansiosamente esperando que Cristo venga en sus días, al punto de que él pensaba de que no iba a enfrentar la muerte, sino que iba a ser arrebatado. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados con el Señor. Pablo vivía de esa manera y él anima a los tesalonicenses, exhórtense, anímense con estas palabras, Cristo viene. El apóstol Juan dice allí en Apocalipsis 22:20, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, dice Jesús, dice Juan, perdón. Ven, Señor Jesús, anhelo que vengas, por favor, vení. Entonces, ¿querés saber si amás a Dios? Si Romanos 8:28 aplica a tu vida. Observa tu vida si es una vida de obediencia a la palabra. Observa si amás a los hermanos, no solo de palabra, sino de hecho. Considera si realmente amás la venida del Señor o estás amando más a este mundo, estás aferrado más a este mundo y que el Señor no venga porque estoy tan entretenido con este mundo que estorbaría si Él viene. Ni siquiera pensás, sabés que la Biblia dice que Él viene, pero está allá lejos, ni querés que venga. Bueno, la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, si está aferrado a este mundo, el amor del Padre, el amor del Padre, el amor que ha sido derramado en los creyentes, ese amor no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también las pasiones, pero el que hace, ¿ven? El que hace obediencia, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces espero que quede claro que la frase a los que aman a Dios solo aplica a creyentes y dimos algunas evidencias de aquellos que aman a Dios. Estamos viendo que el Espíritu Santo nos hace saber que la salvación del creyente está asegurada porque Dios providencialmente utiliza todas las cosas para hacer cumplir su propósito eterno en cada creyente. Es decir, Dios nos salva y no solamente nos salva al creyente y lo abandona dejándolo a la deriva, sino que Dios está usando todas las cosas, las que estás viviendo en este mismo momento. Dios las está usando para santificarte, para hacerte más y más y más parecido a Jesús. Por eso la frase que sigue dice, todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios, para los creyentes, para vos. Todas las cosas cooperan para bien. Esa palabra cooperan transmite la idea de un funcionamiento coordinado, es decir, que todas las cosas cooperan, funcionan de manera coordinada. Todas las cosas trabajan juntas, esa es la idea, pero no de una manera automática o casual, sino que Dios hace que todas esas cosas trabajen juntas para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Verso 29 y verso 30, formar a Cristo en tu vida. Es decir, no son las cosas en sí mismas las que están obrando para producir el bien, es Dios, es Dios que dispone, que orquesta todas las cosas mediante su poder, mediante su voluntad providencial para santificarte. O sea que pensá en esto por un momento, todas las cosas que están pasando ahora en tu vida, buenas y malas, agradables y desagradables, de alguna manera Dios está orquestando todo eso para el bien de tu vida, para el bien de tu vida, para formar a Cristo en tu vida, incluyendo el sufrimiento, porque ese es el contexto, dijimos, y se acuerda que la semana pasada leímos y hablamos de que nada nos puede separar del amor de Cristo, y ahí verso 35 habla de que puede venir tribulación, puede venir angustia, puede venir persecución, hambre, desnudez, o sea, todas esas cosas pueden llegar, peligro, espada, todas esas cosas pueden llegar. Y todas esas cosas pueden llegar y de hecho cristianos las han padecido y pueden venir a nuestras vidas y Dios puede orquestar que eso pase en nuestra vida, algo terrible, pero con el bien, porque Dios en su sabiduría perfecta, en su sabiduría este, preciosa, en su sabiduría, Dios determina que esas cosas deben ocurrir en nuestras vidas
y que son necesarias para nuestro bien. Nosotros no las entendemos, no las elegiríamos, pero Dios entiende que necesitamos. Dios es sabio, su sabiduría es perfecta y Dios entiende que necesitamos atravesar por esos momentos para sacar lo mejor de nosotros, para formar a su Hijo en nuestras vidas. Es decir, que pensá en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en el que está rebelde tal vez. Pensá en tu vecino, pensá en tu patrón, pensá en tu compañero de trabajo, en tu trabajo, en las circunstancias. Pensá, todo eso no es casualidad. Dios está usando todo eso y la lista puede seguir. Dios está usando todo eso para tu bien. Dios está usando y orquestando ese conjunto de cosas para el bien de formar a Cristo en tu vida. Pensá en eso por un momento. Qué tranquilidad te va a dar y qué perspectiva te va a dar y qué claridad te va a dar. Te va a ayudar a pensar, a discernir, a orar, a descansar, a saber que Dios está usando cada una de esas cosas para el bien tuyo. Ahora, no significa tampoco que Dios nunca permitirá que no pasemos por momentos desagradables, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Podemos interpretar rápido y decir, no, Dios no va a permitir que pasemos cosas desagradables. Sí que Dios puede permitir, de hecho ya enumeramos y en el verso 35 al 36 recién leímos que el creyente puede pasar por alguna de estas cosas. Sí que puede pasar, Dios puede permitirlo. Sufrimiento, aflicción, pruebas, aún el ser zarandeado por Satanás, como le pasó a Pedro, como le pasó a Job. La tentación, Dios puede usar la tentación, Dios puede usar el pecado. No estoy diciendo que Dios tienta, la Biblia dice que Dios no tienta. Sabemos que somos tentados en nuestra propia concupiscencia, que el diablo nos tienta para que caigamos en pecado, pero Dios aún puede usar la tentación, porque todas las cosas, en esa frase, todas las cosas entra la tentación, entra el pecado, el zarandeo de Satanás, la prueba, el sufrimiento, la aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entra dentro de esa frase, todas las cosas, Dios puede usarla para nuestro bien. Ahora, solo creo que está claro, pero lo voy a decir igual. Si Dios usa el pecado y la tentación para nuestro bien, alguien no puede decir, bueno, voy a pecar, total, voy a ceder a la tentación, total, va a estar bueno porque Dios lo va a usar para mi bien. Alguien que piensa de esa manera no es un creyente. Alguien que piensa así no es cristiano porque un cristiano ama a Dios y el cristiano se caracteriza por amar a Dios y por ser obediente a Dios y por aborrecer el pecado, no por ceder al pecado. Claro que puede caer en pecado, pero no va a estar contento, no va a estar planificando, no va a estar deseando, bueno, peco, vivo en pecado, total, Dios lo usa. Alguien que vive así es alguien que está demostrando no que ama a Dios, sino que ama el pecado. Bien, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas cooperan para bien. Esa palabra bien significa lo que dice verso 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el bien para el cual cooperan todas las cosas que Dios orquesta es para que seamos conformados a la imagen de Jesús. En el día final, sin lugar a dudas, cuando seamos glorificados, pero también hoy. Dios progresivamente está usando todas las cosas para que cada día seamos más parecidos a Cristo y un día, el día final, cuando le veamos cara a cara, seremos perfectamente igual a Cristo en el sentido de que seremos conformados a su imagen. Pero mientras llega ese momento, ese día, como venimos diciendo, todas las cosas, toda persona, circunstancia, momento, Dios lo está usando para formar a Cristo en nuestras vidas. La promesa es que no hay nada en este mundo que no haya sido destinado por Dios para ayudarnos en esta peregrinación con el propósito de que Cristo sea formado en mí. No hay nada. Ahora, hay que tener mucho cuidado en cómo usamos esta promesa. Ya sabemos que solo aplica a creyentes,
Pero aún entendiendo que solo aplica a creyentes, le podemos dar una mala aplicación, una aplicación rápida y una aplicación tal vez con buena intención, pero mala. Permítanme darle un ejemplo. Perdiste un trabajo o alguien perdió un trabajo, un creyente perdió un trabajo y decimos, bueno, todas las cosas ayudan a bien y lo animamos diciéndole, vas a tener un mejor trabajo en el que vas a ganar más. ¿Cómo sabemos eso? Lo que sí sabemos es que Dios le va a proveer un trabajo porque Dios va a proveer para los suyos, pero no sabemos si va a tener un trabajo en el que gane mejor. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez Dios quiera hacer que el hermano sea más dependiente de Dios, menos materialista, para que la confianza de este hermano esté en Dios y no en su trabajo, y tal vez le va a proveer otro trabajo, pero no en el que gane más, porque nosotros no lo sabemos, no sabemos cómo Dios obra. Tal vez te sacan horas extras para tu bien, porque estabas muy cómodo haciendo horas extras y Dios te saca horas extras del trabajo para que recalcules tu administración económica, para que te ajustes y dejes de gastar en cosas que por ahí no tenía que estar gastando y ajustes tu vida, no solo tu administración económica, sino tu administración familiar, reconsideres tu servicio en la iglesia, tal vez. Otro ejemplo, tal vez estás alquilando una casa o un hermano está alquilando una casa cómoda, en un barrio tranquilo, puede ser en un barrio privado. Es un ejemplo, sé que creo que nadie de nosotros encaja en este ejemplo, pero para que entendamos, en un barrio privado y por algún motivo económico tiene que dejar ese barrio, ya no puede estar viviendo dentro de ese barrio, debe salir de ese barrio y tal vez alguien le dice, bueno, vas a tener algo mejor. No sabemos. Tal vez tenga que ir a un barrio en el cual no está tan tranquilo, en el cual no hay vigilancia, en un barrio en el cual ahora lleva a este hermano a orar más por la protección de Dios, a relacionarse más con la gente, a no estar tan confiado en el barrio, sino más confiado en Dios. Bueno, ejemplos, ejemplos para que pensemos en cómo se aplica este pasaje. Porque el punto que tenemos que entender que Dios, todas las cosas cooperan para el bien, y ese bien no es lo que no es cualquier cosa, ese bien es conformar a Cristo en nuestras vidas. Y si Dios tiene que sacarnos cosas y hacernos ganar menos dinero para que Cristo sea formado en nosotros, lo va a hacer. Y si Dios tiene que darnos una casa menos cómoda para que Cristo sea formado en nosotros, lo va a hacer. Y si Dios nos tiene que dar un auto menos cómodo para que Cristo sea formado en nosotros, lo va a hacer. Ahora, ¿quiere decir que Dios no puede bendecirnos con cosas materiales? No, no quiere decir eso. Obviamente que Dios puede bendecirnos con cosas materiales. De hecho, creo que verso 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él también todas las cosas? Dentro de todas las cosas entra también el hecho de que Dios nos va a proveer lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y nuestra vida material, y Dios puede darnos cosas materiales. De hecho, Él nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, pedir cosas materiales que necesitamos y las va a dar. Entonces no hay nada de lo que nos ocurre o deja de ocurrir que no está bajo el control soberano de Dios. No hay nada. Todo Dios lo utiliza para nuestro bien. No siempre entenderemos cómo esto está funcionando, pero saberlo debe dejarnos tranquilo. Debe dejarnos tranquilo. A veces Dios puede librarnos de situaciones y a veces Dios puede dejar que atravesemos esas situaciones. Así pasó con Pablo, por ejemplo. Pablo zafó de maltratos, en algún momento de su vida fue descolgado por una canasta y no fue maltratado. ¿Se acuerdan ahí en Damasco? Fue descolgado por una canasta. En algún momento de su vida ahí nos cuenta en Hechos que un sobrino de él se enteró de un complot que estaban haciendo para matar a Pablo y el sobrino le contó a Pablo y Pablo lo mandó a que les cuente a las autoridades y las autoridades protegieron a Pablo y no tuvo que atravesar por ese maltrato de estas personas que estaban preparando un complot. Pero hubo otros momentos en que Pablo fue apedreado, tuvo que atravesar el apedreo, el encarcelamiento, el castigo. Hay momentos en que Dios nos evita pasar por situaciones y en otros momentos que nos hace pasar por situaciones. Él en su soberana sabiduría decide y todo lo usa para el bien nuestro.
Dios puede usar el sufrimiento para nuestro bien, lo venimos diciendo, pero déjenme darles un versículo. Ya conocemos la vida de Job, quien sufrió, y al final de su vida Job dijo, he sabido de oídas solo de ti, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, yo te conocía, Señor, pero después de esta prueba te conozco de manera profunda. O sea que el sufrimiento a Job, la prueba tremenda, lo llevó a conocer más profundamente a Dios. ¡Qué bendición! El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió tremenda aflicción allí en Asia para que confíen en Dios que resucita a los muertos. Pensando en David, que fue perseguido por Absalón, por su propio hijo, desde esa situación él escribe el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Yo no sé si esta, esta experiencia, este deseo de Dios hubiese ocurrido si no estaría atravesando esa situación, David. Pero esa situación probablemente lo llevó a desear y a pensar en los momentos preciosos que él tuvo con Dios y a desearlo de manera intensa. Acerca del apóstol Pablo se dice, cuando se convierte, que se le era necesario mostrar cuánto él debía padecer por el nombre de Cristo. Acerca de Pablo se nos enseña que le fue dado un aguijón y ese aguijón le fue dado para que Pablo no se enalteciera por las revelaciones que tuvo. Era necesario un aguijón para que Pablo se mantenga humilde. En primera de Pedro 5:10, Pedro le dice a los cristianos que están sufriendo, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, ese poco de tiempo es el tiempo que Dios determina. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Dios determina que estos hermanos sufran un poco de tiempo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16-17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, que la aflicción leve y pasajera que Pablo estaba sufriendo en esta vida dice que le producía un eterno peso de gloria, deseo de gloria, de valorar la gloria. ¿Se dan cuenta cómo Dios usa todas las cosas para perfeccionarnos, para formar a Cristo en nuestras vidas? Pensando en las pruebas, tened por sumo gozo, hermanos míos, los que hacéis en diversas pruebas. Que hay que saber que la prueba que Dios está permitiendo, esa prueba produce fe. La prueba de vuestra fe, perdón, produce paciencia y la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seas perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Dios va a permitir esa prueba y esa prueba Dios la va a usar ¿para qué? Para que seamos más parecidos a Cristo. Cuando Dios trajo a Israel por el desierto, dice que lo trajo y lo alimentó con el maná que le dio a los padres, no, que los padres no habían conocido antes, pero Dios lo trajo por el desierto para humillarlos, para probarlos y para finalmente hacerle bien. No fue que Dios se le antojó y hizo algo improvisado. Dios los llevó 40 años por el desierto porque Dios tenía un propósito, hacerles bien. José, quien fue vendido por sus hermanos y maltratado y pasó las mil y una, todos conocemos la historia. El resumen de, de lo que pasó de esta manera en Génesis 5:20. Vosotros pensasteis, está hablando de los hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios puede usar la tentación en nuestra vida. De hecho, la usa, no la puede, la usa. Somos tentados, pero la tentación nos va a llevar a orar más, a depender más de Él. El Salmo 119:36, el salmista, el joven, dice, inclina mi corazón a tu testimonio, sino a la ganancia deshonesta.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él es tentado y la tentación lo lleva a orar y a pedirle: Dios, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonestas. No quiero ser tentado hacia la ganancia deshonesta. Inclina mi corazón. Está orando más, y no solo está orando más, sino que está atesorando la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Tal vez si la tentación no estuviera en su vida, no estaría orando como ora y no estaría atesorando la palabra de Dios en su corazón. Dios usa la disciplina, obviamente, como un padre bueno usa la disciplina para corregir a sus hijos. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Dios muchas veces permite que nos afligir, nos permite que estemos angustiados. De hecho, a mí me pasa, y de hecho en la semana me pasó, estuve afligido, estuve angustiado, y no me gusta estar así, pero he aprendido que en esos momentos me llevan a orar a Dios, me llevan a parar la pelota, como decimos, a reflexionar en mi vida, a ver lo frágil que soy, lo débil que soy, me humilla, me lleva a orar a Dios, a clamar a Dios, a pedirle a Dios que me perdone por mis pecados, que me perdone por estar viviendo sin orar tanto, sin meditar en la palabra de Dios, por estar viendo en mi fuerza. Y salgo de ese momento renovado y salgo con nueva fuerza y le doy gracias a Dios porque ese momento, esa aflicción, esos sentimientos, esas emociones que no me gusta tener, me llevaron a buscar más a Dios y a ser más como Cristo. Bueno, esto lo vemos de que todas las cosas ayudan a bien, lo vemos de manera gloriosa en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por Judas, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía, a la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, no era posible. Dios usó todos los acontecimientos que pasaron alrededor de Jesús, todos esos acontecimientos Dios los utilizó para el bien de cada uno de nosotros. Entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los cuales todas las cosas cooperan para bien, los creyentes. Y la frase que sigue, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esa frase, para los que son llamados, también está hablando de los creyentes. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que amamos a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios son los que fueron llamados por Dios, los que fueron llamados de manera eficaz por el Evangelio de Jesucristo. Y de alguna manera en estas dos frases podemos ver dos caras de la misma moneda. Podemos ver los que aman a Dios, nosotros los creyentes amamos a Dios, y la otra cara, los, los que aman a Dios son los llamados, y vemos el llamado de Dios, y de alguna manera podemos decir lo que ya sabemos, que amamos a Dios porque fuimos llamados por Dios cuando no lo buscábamos, y esos son los creyentes, y en esos Dios usa todas las cosas para el bien de ellos, para formar a Cristo en la vida de los creyentes. Así que podemos decir que el amor del creyente para con Dios se origina en Dios, y el llamado también se origina en Dios. No amábamos a Dios y ahora lo amamos. No buscábamos a Dios, pero ahora le buscamos porque Él nos llamó cuando no lo buscábamos, para pertenecer a su familia. Y no solo eso, ahora Dios está usando todas las cosas, para que Cristo sea formado en nuestra vida. Tremendo. Eso es, eso es Dios, eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No podemos razonar, no podemos razonar, bueno, Dios salva de todas formas y responderán los que deben responder. Total, Dios ya llama, tiene escogidos y personas que sean salvas van a ser salvas. No podemos razonar de esa manera. Debemos de alguna manera entender de que eso va a pasar, pero que Dios usa el Evangelio. Dios usó el Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio y creímos. Y ahora nosotros
entendemos que fuimos llamados porque alguien nos predicó el Evangelio y nosotros no sabemos quiénes son los que van a responder, pero sí sabemos que tenemos que predicar el Evangelio y que va a haber personas que van a creer, porque están listas desde antes de la fundación del mundo para creer, pero necesitan oír el Evangelio que su iglesia nosotros debemos llevarle. Bueno, Dios dispone que todas las cosas entonces obren conjuntamente para el bien de sus escogidos, porque es algo que es conforme a su propósito. Eso es lo que dice el versículo al final. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tremenda y poderosa promesa, hermanos, para todos aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados por Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estamos viviendo momentos únicos, raros, pero no para Dios. Entonces, en este momento tal vez debemos meditar en lo personal, orar e ir descubriendo razones por las que Dios nos está haciendo pasar este momento de cuarentena. En cuanto a lo personal, te animo a que pienses y disiernas qué es lo que Dios está haciendo. Sabes que Dios lo está haciendo para tu bien, pero que puedas descubrir, que puedas pensar. Tal vez antes de la cuarentena decía, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para las escrituras, mi agenda está muy apretada. Pero ahora que tenés tiempo de sobra, podés examinarte y decirte, ¿mejoró mi tiempo de oración? ¿Mejoró mi tiempo de leer las escrituras? Y tal vez te das cuenta que no era falta de tiempo, sino que era falta de disciplina, falta de prioridad. Tal vez en este tiempo tenés más tiempo para estar con tus hijos por causa de que tenés tarea que te dan en la escuela para que estés con tus hijos y descubrís al estar tan cerca de tus hijos qué lejos estabas antes de que este momento pase. Y no solo eso, sino que te pusiste a enseñarle la Biblia y a enseñarle los materiales que hemos mandado y decís, wow, ¿por qué no lo hice antes? Estás pasando un mejor tiempo con tu esposo, un mejor tiempo de culto familiar con tu familia. No sé, pensá, meditá y sacarle el jugo a esta promesa. Dios está permitiendo que pasemos por este momento a nivel iglesia también, podemos pensar, y creo que a nivel iglesia estamos más atentos los unos con los otros. Nos estamos haciendo videollamadas, cosa que nunca antes había pasado. Nos estamos discipulando unos a otros, estamos evangelizando más. El otro día Osvaldo hizo un video del salón de la iglesia y a todos creo que se nos cayó un lagrimón y decíamos, wow, qué precioso lugar que nos ha dado Dios y qué gana de estar en ese lugar. Pero cuando teníamos el privilegio de ir todos los domingos, a veces tal vez elegías otra cosa, o la cama, o otro evento, y no valorabas como valorás ahora la iglesia del Señor, la iglesia local. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Vivamos adentro de las murallas de Romanos 8:28, estemos firmes, porque ahí no hay confusión, ahí no hay ansiedad, no hay incertidumbre. Dios está al control. Y saquémonos el jugo a esta inagotable promesa que es para nosotros. Y déjame terminar de esta manera, porque tal vez hay personas que están escuchando y pensando, ¿aplica esta promesa a tu vida? ¿Amas a Dios? Porque a ellos aplica. ¿Obedeces a Dios? ¿Has sido llamado por Él? ¿Querés entrar dentro de las murallas y que Romanos 8:28 aplique a tu vida? Déjame decirte, debes pasar por la puerta. Para entrar a Romanos 8:28 debes pasar por la puerta. Estoy hablando de manera metafórica. Jesús dijo que Él es la puerta. Debes pasar por Jesús. ¿Y cómo se pasa por Jesús? Jesús dijo, el Evangelio se ha acercado. El Evangelio es Él. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos de los pecados y creed en Jesús. Cree que Jesús murió por tus pecados y que resucitó para conseguir la justicia que necesitas y salvarte. Arrepentite de tus pecados y cree en Jesús para ser salvo. Esa es la manera de comenzar a amar a Dios, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él. Y de esa manera te convertirás en un hijo de Dios, en un amante de Dios. Serás alguien que ha respondido al llamado de Dios
de que te arrepientas y creas, por favor. Si hoy te diste cuenta que no sos un hijo de Dios, que no sos salvo, arrepentite y cree. Y para los que ya somos salvos, pensemos, meditemos que a los que aman a Dios, los creyentes, los que son llamados, los que fuimos llamados por Dios, los creyentes, todas todas las cosas, significa todas las cosas, cooperan para el bien de santificarnos. Que esto, Señor, se afirma en nuestras vidas, lo apliquemos, lo vivamos y transforme nuestras vidas. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por exhortarnos, enseñarnos y rogamos, Dios, que esta verdad preciosa no quede solo en este momento de haber escuchado, sino que podamos seguir pensando, meditando, que es algo que a diario esté presente en nuestras vidas y que realmente Dios transforme nuestra vida, nuestra manera de vivir. Graba a fuego esta verdad, esta promesa preciosa en nuestras vidas. Gracias a Dios porque todo, tú lo usas para nuestro bien, para formar a Cristo en nosotros. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.